Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Pues ya has terminado de ver las señales de prohibición. Ahora vas a ver las de obligación, que son redondas, con fondo azul y con el dibujo en blanco. Sentido obligatorio. La flecha te señala la dirección y sentido que tienes que seguir. ¿Fácil, no? Pues espera. A ver si encuentras la diferencia entre estas señales. Una es redonda y la otra es cuadrada. Recuerda que las redondas azules son de obligación. Las cuadradas azules las veremos más adelante, pero te avanzo que son de indicación. Esta te indica que la calzada es de sentido único. Cuidadín que esto lo preguntan muchísimo en el examen. Estas otras se usan cuando hay un refugio en mitad de la vía, para indicarte por dónde puedes pasar. No las confundas con las anteriores, que están rectas. Las del refugio están inclinadas. La de intersección de sentido giratorio obligatorio es esta. Las flechas señalan la dirección y sentido del movimiento giratorio que deberás seguir. Estas otras te indican las únicas direcciones y sentidos permitidos. Venga, una preguntilla. ¿Podrías hacer un cambio de sentido aquí? Pues no. Para hacer el giro en redondo tendrías que tomar un camino distinto al que te indica la señal. Estas señales prohíben hacer un cambio de sentido. También tenemos señales de obligación con dibujos de vehículos. Los vehículos del tipo indicado estarán obligados a ir por donde esté la señal. Calzada para automóviles. Fíjate que he dicho automóviles. Vehículos de motor destinados al transporte de personas o mercancías. Así que no solo los coches, también los camiones o los autobuses deberán ir por ahí. ¿Y las motos? También son automóviles. Pero las motos sin sidecar no se ven afectadas por esta señal. Pueden elegir ir por esa calzada o no. Calzada obligatoria para motocicletas sin sidecar. ¡Qué pesados con el sidecar!, ¿no? Como ves, una moto con sidecar viene a ser como un coche, no como una moto. Calzada obligatoria para camiones y furgones. Si hay un número, ya sea sobre la señal o en una placa complementaria, solo obligará si la masa máxima autorizada del vehículo o del conjunto de vehículos supera las toneladas indicadas. Estas otras son muy sencillitas. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Es el carril bici. Si llevas una bici, estás obligado a circular por ahí. Los demás usuarios, peatones, coches, ciclomotores, lo tienen prohibido. Estas otras funcionan igual, pero con ciclomotores, animales de montura y peatones. Y terminamos con la de camino para vehículos de tracción animal. Esta es un poquito diferente de las anteriores, porque no prohíbe la circulación a otros usuarios. Más madera. Seguimos con señales de obligación. Velocidad mínima. Estás obligado a ir, como mínimo, a la velocidad a la que marca la señal. Esta obligación va desde la señal hasta que te encuentres otra señal de velocidad mínima, máxima o la de fin de velocidad mínima. Pero imagínate que hay un atasco. Excepcionalmente podrás circular por debajo de la velocidad mínima señalizada, cuando las circunstancias te impidan ir más rápido. Esta es fácil. Cadenas para nieve. Recuerda que te obliga. No puedes circular sin cadenas u otros dispositivos autorizados, como por ejemplo ruedas con clavos. Aquí tienes la de obligación del alumbrado de corto alcance. Da igual que sea de día o que se vea bien. Tendrás que poner como mínimo el alumbrado de corto alcance. Te la puedes encontrar, por ejemplo, a la entrada de túneles o pasos inferiores.
La obligación rige desde la señal hasta que te encuentres esta otra de fin de obligación. Ojo, esta no quiere decir que tengas que quitar las luces. Solo te dice que ya no son obligatorias. Por ejemplo, si llevas un coche y es de día, con buena luz podrías quitarlas. Por el contrario, de noche deberías dejarlas. ¿Te acuerdas que vimos unas cuantas prohibiciones de entrada para mercancías peligrosas? Pues también las tenemos en color azul. Obligan a ir por ahí a los vehículos que las transportan. Calzada para vehículos que transportan mercancías peligrosas. Calzada para vehículos que transportan productos contaminantes del agua. Y lo mismo que antes, solo si transportan más de 1000 litros. Y por último, la de calzada para vehículos que transportan mercancías explosivas o fácilmente inflamables. Venga, 2 señales más y terminamos las de obligación. Uso obligatorio del cinturón de seguridad. Esta tiene un nombrecito potente. Agárrate. Vía exclusiva para vehículos dotados de equipo de telepeaje operativo. El telepeaje es un invento que te permite pagar automáticamente sin tener que parar. Esta señal te dice que es obligatorio pagar con telepeaje. Si quieres pagar con dinero, con tarjeta o hacer un SIMPA, no vas a poder. Vas a tener que echar marcha atrás. La que has liado, pollito. Hay otra que se parece mucho y con la que es fácil confundirse. Pero mejor que te lo explique mi amigo. Esta es redonda y obliga a pagar con telepeaje. La otra es cuadrada, de indicación. La cuadrada te dejará pagar con telepeaje o sin él. Bueno, ya está bien de prohibir y de obligar, ¿no? Hay señales que indican el fin de una prohibición o restricción. Muchas de ellas ya las has visto. Fin de limitación de velocidad máxima. Fin de obligación de velocidad mínima. Fin de prohibición de adelantamiento, y la misma para camiones. Fin de zona de estacionamiento limitado. Fin de vía reservada para ciclos. Y esta, que es la que más mola, la de fin de prohibiciones. Viene a hacer un reset total. Te la puedes encontrar a la entrada de Las Vegas, donde no hay nada prohibido, porque, baby, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y con esto hemos terminado este vídeo del tema de señales. Ahora, lo mejor es que hagas el test que te hemos preparado antes de pasar al siguiente vídeo. ¡Ánimo y sácatela! La teórica